La 35 edición del Foro de APEC ha terminado. Probablemente el más aliviado con el término de este evento sea el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Blinken, que tenía unos ojos de terror cada vez que el señor Biden hablaba. Tanto cuando tuvo una mesa de pares con su homólogo chino, el señor Biden leía un discurso y al lado de él estaba el señor Blinken con una cara de absoluto terror. Hubo encuentro finalmente entre Biden y el presidente Xi, eh, intentando distender las cosas, un esfuerzo diplomático casi sin precedentes desde la Casa Blanca, que vamos a tener los teléfonos a disposición, si algún momento necesito hablar contigo, yo te respondo y tú me respondes. Muy bien, a los 5 minutos Biden volviendo a tratar de dictador al presidente Xi y la cara el secretario de Estado Blinken fue como que, o sea, esto ya fue película, o sea, tragicomedia pura y dura. Mientras tanto, en telón de fondo, las fuerzas israelíes llevando a cabo la inhumanidad extrema. El asalto al hospital de Al-Shaifa, espero pronunciarlo bien, en la Franja de Gaza, ha llevado esto a límites ya de más allá de lo brutal, ¿sí? Y con voces de aliados suyos diciéndole, oye, tráeme pruebas de que aquí había gente haciendo cosas malas. Ezequiel Vistoletti, nuestro querido amigo, hombre de la academia, de la investigación de las relaciones internacionales, él está actualmente en Alemania y tiene su canal Demoliendo mitos de la política, que sugiero que lo visiten. Y está con nosotros para analizar esto y otros temas en profundidad. Ezequiel, hombre, gracias por estar con nosotros. Hola Jota, hola a tu audiencia, como siempre un placer. De terror, ¿no? El pobre Blinken, el tipo debe estar con un tema de estrés inigualable. La impresión es de... Tragicómico, tragicómico. Quizás, Jota, si querés, puedo comenzar con el contexto, con todo lo sucedido antes, y de hecho, todo lo sucedido antes, a lo largo de más de un año, genera un relato verdaderamente dantesco, porque Estados Unidos había machacado y machacado con la necesidad de un encuentro entre Biden y Xi Jinping durante meses. Xi Jinping, China, lo había rechazado una y otra vez. A Biden ahora ya lo rechaza todo el mundo. Recordemos su gira por Medio Oriente con el objetivo de generar una desescalada en el conflicto. Bueno, generó exactamente lo contrario, y todos los encuentros planificados previamente con Al-Sisi, con Abbas, bueno, con todos los líderes árabes, bueno, fueron abandonados y lo rechazaron los líderes árabes. Así que si lo rechazan líderes de países con muchísimo menos poder que China, bueno, lo de China ya parece como una obviedad. El último encuentro entre ambos había sido realizado en Bali el año pasado, si no recuerdo mal, más o menos, hace un año fue realizado. Y bueno, como siempre, en el encuentro aquella vez, Biden presentó un tono mucho más moderado, conciliador, para 5 minutos después, para que a los pocos días, para después caracterizar a Xi Jinping como dictador en un acto proselitista, en un acto de campaña unas semanas después. Esto en aquel entonces generó malestar en China y también la conclusión de que evidentemente los encuentros con el presidente actual de los Estados Unidos representan una cuestión más formal que otra cosa, porque Estados Unidos presenta esta política de dualidad estratégica frente a Xi Jinping y frente a las cámaras. Sí, queremos una sola China, y al día siguiente la ratificación del envío de armas a Taiwán,
patrocinar su independencia y caracterizar a Xi Jinping como dictador sin ninguna necesidad. Bueno, este es el contexto, y después de esto Estados Unidos perseveraba en sus intentos y Xi Jinping lo rechazaba. ¿Para qué? ¿Para qué? No quiero, no quiero. Hasta que al final apareció esta oportunidad, apareció la cumbre de la APEC, la Cooperación Asia-Pacífico, un foro, si no recuerdo mal, Perú participa también, ¿no? Sí, Un foro claro, para está en el lado la del Pacífico. promoción claro, del libre comercio entre los países del Asia-Pacífico. Participa Estados Unidos, también participa China, México. Xi Jinping, México también, bueno, y muchos otros países. Ya Xi Jinping había realizado una confirmación de su presencia, esto en San Francisco, entonces apareció la oportunidad y no la podían rechazar. Bueno, a pesar de esto, China determinó todo respecto al encuentro, el lugar, no solamente el lugar, San Francisco, en qué ciudad, sino también el lugar de realización del encuentro, en un palacete muy bonito. Antes de eso, por cierto, como referencia de la importancia de China y de la decadencia de Estados Unidos, Xi Jinping descendió del avión con Janet Yellen en el aeropuerto, recepcionándolo. Janet Yellen, la directora de la Reserva Federal, básicamente la decisora, la figura más importante en la economía Que fuera también secretaria estadounidense. del Tesoro, ¿no? La secretaria del Tesoro, perdón, mala mía. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la figura más importante, la figura más importante dentro de la política económica en Estados Unidos, y evidentemente su presencia en ese lugar respondía a la necesidad de la compra de bonos estadounidenses por Estados Unidos, perdón, de bonos estadounidenses por China. El principal, recordemos que China representa por mucho el Ahí principal te tenedor. pido que hagas un análisis en Sí. profundidad sobre este tema. Está recibiendo la señora Janet Yellen al señor Xi Jinping y desde Moody's dicen, bueno, la deuda estadounidense sigue siendo triple A, pero pasa de estable a negativa. O sea, sigue siendo buena, pero creo que al futuro no va a ser tan buena. O sea, un golpe, pero durísimo, ¿no? O sea, en ese contexto. Desde hace tiempo, J, la economía estadounidense aparece impulsada por la deuda. Pueden generar deuda en tanto otros países del mundo, otros capitales en el mundo, convalidan esta situación. Estados Unidos, su producto industrial desciende año a año, aún en los años de crecimiento de la economía, su producto desciende. ¿Y cuál es la forma de compensación de esto? Generar deuda. Claro, mientras las economías verdaderamente florecientes en el mundo, como la de China, convaliden esto y frente a ese déficit de la economía estadounidense realicen compra, la adquisición de esa deuda, bueno, más o menos las cosas aparecen mantenidas, sí, mantenidas con alfileres, pero el día en el cual China determine que no quiere más bonos de la deuda de los Estados Unidos, o que quiere, peor aún, la venta de los cientos de miles de millones de dólares de deuda, bueno, ese día comienzan los problemas para Estados Unidos. Por eso Janet Yellen participó en la recepción, la ministra de Economía de alguna manera, ¿sí? Si no recuerdo mal, también participó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no recuerdo eso con exactitud, pero puede que haya participado también, bueno, de alguna manera como un reconocimiento de la situación de los Estados Unidos y de la necesidad de una buena relación con China, sí, porque si no, colapsa la economía de Estados Unidos, por lo menos su Yo sistema tengo una impresión en ese financiero. punto, es que el presidente Biden ha hecho volar por los aires la fortaleza que mantiene aún o que tiene la diplomacia de los Estados Unidos con el gesto hacia el presidente Xi. Llamarlo dictador 5 minutos después de darle la mano. Y eso se representa en el rostro de Blinken. ¿Qué piensa? O sea, digo, o sea, Bueno, el después de arte esa, de de esa llegada, Jota, después de esa recepción, nada más y nada menos que con la ministra de Economía, después de eso, Xi participó en un foro con empresarios estadounidenses, en el cual participaron figuritas como
Elon Musk, por ejemplo, el hombre más rico del mundo. Bueno, el gran empresariado estadounidense participó en este foro empresarial en el cual básicamente Xi Jinping realizó un discurso y presentó un discurso conciliador de llamado a la cooperación económica. Bueno, según esto no apareció publicado, no aparecieron imágenes, pero según los testimonios de quienes cienciaron esto, redondeó el discurso con una ovación Xi Jinping, porque el gran empresariado estadounidense, tanto el capital industrial en decadencia, alineado políticamente con Trump, como el empresariado digital, sí, el gran capital ligado a el desarrollo de las tecnologías digitales, Facebook, Microsoft, Google, Apple, también participaron los popes y todos acompañaron el discurso con muchísima atención y finalmente realizaron una ovación frente a un discurso muy abierto de un llamado a la cooperación por parte de Xi Jinping. Así que eso antes. Después comienza la reunión con Biden y ya desde el principio aparece Blinken al lado, quien había machacado durante un año con las invitaciones, como una especie de enfermero al lado, ¿no? Como, ay, por favor, que este viejito no cometa un furcio, que no cometa un error. Y Biden, mientras tanto, claro, leyendo, más o menos pudo. Después de eso realizaron la conferencia de prensa por separado. Xi Jinping presentó un discurso también conciliador, llamando a una buena relación con los Estados Unidos. Y Biden ya no tanto, pero aún así, con sus papeles en la mano, más o menos respondía todo de manera esperable Leída. hasta que comienza a abandonar el atril, el estrado, y desde ahí un periodista vocera, señor Biden, lo llamaría de nuevo, lo considera todavía Xi Jinping un dictador. Y ahí, claro, ahí abandonó los papelitos, respondió improvisadamente y como responde un señor con los achaques propios de su edad, ¿no? Con síntomas evidentes de demencia senil, sin filtro, regurgitó su primera idea en la cabeza y ahí respondió, no, Xi Jinping es un dictador. Para colmo la explican, es un dictador porque tienen un sistema político distinto al nuestro. Además la concepción, ¿no? Cualquier sistema político distinto de Estados Unidos, igual dictador para ellos. Bueno, y mientras Blinken aparecía todavía sentado ahí tras el final del discurso, Biden abandonaba el estrado, Blinken con la cabeza en las manos así como, no, todo lo hecho durante los pedidos durante meses, todo más o menos cerrado con el viejito y cuando el viejito de salida metida la pata hasta el ombligo más o menos en el barro. Y bueno, y China reaccionó con un comunicado de rechazo a las declaraciones, pero para los chinos ya parece clarísimo, Jota, el hecho de que este señor ya aparece Una de cosa básica en salida, claro. diplomacia es que te tomen en serio. Y Claro, si el es que tipo no ya ha te toman tomado a en la serio, chacota. realmente ya Exactamente. no eres un jugador en la Exactamente, cancha. exactamente. Este señor aparece de salida. El discurso de Xi Jinping sí muy interesante y el resumen de la reunión, en la reunión obviamente, en estas reuniones bilaterales por lo general presentan 5 minutos al público en el inicio a través de los periodistas, después los periodistas abandonan la reunión y ahí comienza la reunión en serio y después cada parte presenta un resumen con los puntos principales según cada quien, ¿no? Y en el resumen de los chinos, básicamente aparece una clase de relaciones internacionales. Aparentemente Xi Jinping presentó todos los errores cometidos por los Estados Unidos en los últimos años y recordó que China no quiere la hegemonía mundial, no quiere establecer sus valores, no quiere el reemplazo de Estados Unidos como única potencia hegemónica, sino que quiere el desarrollo en consonancia con el resto de los países del mundo El y mundo es muy una grande vez para que más, los dos estemos tranquilos, literalmente. exactamente, exactamente, Así. realizó un llamado a eso. Y la advertencia, ustedes quieren la vuelta a un mundo ya inexistente, no cometan un error porque el mundo aparece lo suficientemente grande como para todos. Una clase de relaciones internacionales y del otro lado el viejito
con el niñero al lado, con el enfermero al lado, llevado como pueden, ¿no? Lo van acomodando así de los hombros, hasta que una vez dejado solo 5 minutos, la metida de pata hasta el cuello. Esa es la situación Sí, actual. en este Genera momento, risa entonces, por parte de Jota, pero por otro lado representa un sí, peligro enorme, porque ese porque es señor el con los tipo que códigos lleva mundiales. el maletincito con el botón que hace boom. Eh, Entonces, en este exactamente. momento, para hacer una especie de preconclusión a donde hemos llegado, tienes a un Xi que ha llegado a China con un maletincito, como dice por ahí un amigo nuestro, con una calculadora en la mano, y en el maletincito hay órdenes de compra por todos lados, ¿no? Entonces los empresarios estadounidenses, Occidente, o todos los que han ido a la PEC están diciendo, ¿tienes orden de compra para mí? ¿O te vendo algo? Básicamente el tipo ha ido a hacer negocios, porque ha ido con sus empresarios a encontrarse con los empresarios del otro lado. Del otro lado, digo, desde la posición de Estados Unidos, tienes a un señor que no tiene una mirada geopolítica, o sea, no tiene una mirada del contexto de su propia vida. ¿Ya? O sea, tienes de un lado a una estructura de poder en pleno desarrollo, con crecimiento de rutas económicas, y del otro lado tienes a un señor al que tienen que cuidarlo que no haga una barrazada, rompa los platos. ¿Sí? Eh, ¿Demuestra absoluta vulnerabilidad de la posición estadounidense o es que solo es Biden y la estructura, el establishment es suficientemente poderoso como para prescindir de esta figura y decir, bueno, este presidente Xi, me imagino a Biden, ¿no? Perdón, a Blinken llamándole al presidente Xi o al canciller Wang Yi, ¿no? Bueno, ustedes saben que el señor está mayor, pero él no toma las decisiones, somos nosotros. No sé, ¿qué imaginas tú ya en el terreno de la especulación? Em, Efectivamente, lo de Biden ya aparece exagerado, porque el tipo no puede una reunión diplomática dentro de los cauces más o menos normales, frente a los chinos con una diplomacia la cual no comete el error de una coma fuera de lugar. Todas las cosas dichas por Xi Jinping y por su equipo de diplomáticos aparecen pensadas, aparecen sopesadas, no cometen un error, los caracteriza la paciencia, el trabajo a largo plazo, una línea estratégica. Por el lado de enfrente, un tipo ya senil, evidentemente con signos de deterioro cognitivo muy fuertes, pero fuera de este incidente, detrás de él aparecen los halcones, los cuales tampoco presentan una línea eh, más o menos lógica, más o menos racional, desde el punto de vista de los propios intereses de Estados Unidos. Los halcones quieren la vuelta al pasado y frente a eso responden siempre con guerra, 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 porque ¿Será esa es la también que lógica de ellos. Sí. acá hay algo que de pronto comienza a filtrarse en los medios, ¿no? Que la misma posición dentro de la Cancillería, es decir, dentro del Departamento de Estado y de las otras instancias de poder, está copado por tribus, ¿no? Cada quien con su pequeña cuota de poder y están con la confrontación cainita y tratando de morderse la cola al que está al frente, y eso hace que hayan perdido perspectiva, ¿no? Entonces, unos quieren la guerra acá y los otros quieren la guerra allá. No, ¿sabes qué? No te vamos a aprobar el presupuesto y están mascándose la cola entre ellos sin ver que el dragón está al otro lado. Eso sin lugar a dudas, entre los halcones alrededor de Biden presenciamos disputas muy fuertes, pero por lo general disputas en cuanto a cuántas guerras a la vez, básicamente. ¿Sí? Algunos quieren 3 guerras a la vez, Ucrania, Taiwán y Medio Oriente, otros un poquito como Sullivan, por ejemplo, un poquito más cautos y con un ojo puesto en las elecciones, deliberan sobre la conveniencia de esto y quieren el cierre de una guerra para el inicio de otra. Así que, por un lado, un señor senil, por el otro lado, halcones completamente irracional, no seniles, pero a largo plazo sí irracionales y sin marcha atrás, con esto de la guerra como Los la tres única forma chiflados. de relacionamiento con otros países. Ya abandonaron por completo la capacidad de la democracia, porque desde los años 90 Estados Unidos
presenta una política exterior a partir de la cual, en el caso de un presidente o una figura política contraria a sus intereses, inmediatamente determina la caída, ¿sí? El derrocamiento de esa persona. Ellos lo llaman cambio de régimen, regime change, básicamente un eufemismo para un golpe de Estado o un golpe blando, un golpe duro, un golpe blando, más o menos los dos golpes de Estado al fin. Eso por un lado, pero lo interesante de esto, Jota, si uno recuerda la posición de política exterior de Trump, ¿no? Con más racionalidad que estos impresentables, ¿sí? Una O sea, posición digo, si es que Trump es un tipo racional, ¿frente a qué es el estamos? mundo actual, es el mundo actual. De hecho, otra perlita de todo esto, Jota, después de los desastres hechos por primero Biden y después Blinken en Medio Oriente, como en su momento también con la cuestión de las bombas nucleares y las declaraciones de amenazas hace algunos tiempos, hace ya algunos meses, siempre como bombero para la solución de estos desastres, de estos entuertos, lo despachan a William Burns. William Burns, el jefe de la CIA. Así que aparecemos en un mundo J en el cual el director de la CIA, por un lado, ¿no? Aparece como el bombero mediador, y un loco de la guerra como Trump representa lo más racional dentro de la política exterior estadounidense. El director de la CIA y Trump aparecen como lo mejorcito. Es el O sea, contexto, Jota. eso Si está eso es lo bien mejorcito, complicado. bueno, sí, eso Ezequiel, como bien esa frase de complicado no porque con además amigos así. se han reunido los congresistas estadounidenses, han sacado la calculadora y han dicho, te voy a aprobar el presupuesto para que Moody's y otras analizadoras de riesgos no nos sigan echando barro. Te voy a aprobar el presupuesto, pero no te voy a aprobar presupuesto ni para Ucrania ni para Israel. ¿Ya? Con lo que, digamos, la cosa se le pone mucho más complicada. Luego hablaremos de Zelensky, se le complica también la vida a Netanyahu. La gente en Estados Unidos está molestísima. Han habido manifestaciones en el APEC, en torno al APEC, en otras ciudades estadounidenses, indignadísimos por lo que está pasando ahora mismo en la Palestina querida. ¿Qué hay? ¿Qué ves? Bueno, más de esta decadencia. Incluso la política exterior planteada por Trump, mejor que esta, pero aún así, también presenta una animadversión contra China enorme, y todo esto en un contexto de enfrentamientos a todo nada en política interna en Estados Unidos, una división social tremenda, con lo cual, más allá del incidente de Biden, más allá de esto o lo otro, presenciamos la decadencia de un imperio y el surgimiento de nuevos poderes con el peligro de estas situaciones, ¿no? Recuerden esto de la trampa de Tucídides, esto de que un imperio en decadencia representa un peligro enorme, como un boxeador muy grandote, sin cabeza, golpeado poco antes del knockout, lanzando golpes a la Bartola como puede para todos lados. Bueno, esa es la situación así de Estados Unidos. Claro que cada uno de esos golpes presenta el potencial de una guerra a todo nada contra otra potencia. Esa es la situación actual. Y en el medio de eso, también la posición de Estados Unidos respecto a Medio Oriente presenta las mismas características, en el sentido de que Estados Unidos aparece completamente aislado como único apoyo de Israel y la masacre en curso en Gaza. Y por eso, hasta el día de antes de ayer, todos los intentos de la comunidad internacional e incluso de los propios aliados históricos de Estados Unidos, como por ejemplo Francia, todos los intentos en el Consejo de Seguridad de promulgar una resolución para un alto el fuego fueron rechazados. ¿Por quién? Por un solo país con poder de veto, los Estados Unidos. En votaciones de 15 votos, 14 a favor de un alto el fuego contra 1 en contra del alto el fuego. Esto hasta el día hasta el día de antes de ayer, cuando finalmente, después de 4 intentos fallidos y más de un mes de esta masacre en Gaza,
finalmente, tras una propuesta presentada por Malta, Estados Unidos finalmente convalidó una resolución de no un alto el fuego, sino una pausa humanitaria. Una pausa humanitaria, no la convalidó con un voto positivo, sino que simplemente no la rechazó. Presentó una abstención. Esta pausa humanitaria realiza un llamado a la interrupción de las hostilidades por un tiempo suficiente para la recuperación de los daños civiles y de la población herida. No determina tiempos, pero bueno, aparentemente algunos días para después restablecer las hostilidades. Rusia rechazó esto y presentó una contrapropuesta con un llamado al alto el fuego, como las 4 propuestas anteriores presentadas antes por Rusia, por Brasil también, e incluso la propuesta sí aprobada, la propuesta en la Asamblea General aprobada, presentada por Jordania en nombre de todo el mundo árabe y después aprobada por la inmensa mayoría de los países de la Asamblea Nacional, de la Asamblea de las Naciones Unidas. Claro, la Asamblea General genera resoluciones sin carácter vinculante. El Consejo de Seguridad sí promulga resoluciones de carácter vinculante. Bueno, después de todas estas idas y vueltas, finalmente, por lo menos, generaron esta resolución. Claro que inmediatamente después el embajador de Israel en la ONU inmediatamente caracterizó a esta resolución como un sinsentido y recordó que Israel no va a abandonar sus ataques contra Hamas, desobedecerán esta resolución de carácter obligatorio y, bueno, caracterizó a, sí, básicamente a las Naciones Unidas como a una institución ajena a la realidad, sin sentido, desconectada de la realidad y, bueno, y machacó con esto, no vamos a abandonar los ataques independientemente de las resoluciones surgidas del Consejo de Seguridad, lo cual posiciona a Israel en una situación de abierta violación al derecho internacional, lo, pero bueno, esto Que será una raya más al tigre. no representa una novedad porque el Consejo de Seguridad también generó resoluciones respecto a, bueno, al derecho de los israelíes a un Estado propio en los territorios definidos por las Naciones Unidas hace ya mucho tiempo, en innumerables resoluciones, y a Israel lo desobedece, lo rechaza como si nada, y yo no recuerdo muchas vestiduras rasgadas de Estados Unidos o de Europa, o sanciones como contra Irán, contra Rusia, bueno, contra Cuba, contra Venezuela, contra Corea del Norte. Bueno, las violaciones al derecho internacional generan reacciones airadas en el caso de que las cometan los países caracterizados como el eje del mal, según los Estados Unidos, pero si las cometen los aliados de Estados Unidos o los propios Estados Unidos, un golpecito en el hombro y por aquí, señor, adelante. En este contexto tenemos a una política de los Estados Unidos enfilada a los intereses de Israel, que son sus propios intereses. Sin embargo, parece que el daño a la imagen pública de ese proyecto es irreparable. Desde cantantes, desde actores, artistas, desde el mundo masivamente movilizado, hacen que estemos frente a un antes y un después. Hay personajes que están capitalizando esto y mucho, como es el presidente de Turquía, Erdogan, que ha sido uno de los más duros críticos al régimen que gobierna Israel. ¿Qué va a pasar entre la relación, por ejemplo, de Israel con el mundo? Antes era el carpetazo, decirte, yo impongo, ¿no? Intentan, hay cosas, por ejemplo, Elon Musk ha sido sancionado hace unas horas atrás a través de IBM, que ha dicho no te vuelvo a poner publicidad en tu plataforma Twitter, ahora X, ¿no? Porque estás permitiendo estas cosas. Pero ya esto no se detiene. ¿Cómo va a ser la relación de Israel con el mundo? ¿Cómo va a ser la relación de Israel con Turquía, por ejemplo? Bueno,
con El presidente Turquía. de Indonesia se lo dijo en la cara a Biden. Aprovechó que estaba sentado frente a él y le leyó la cartilla y le dijo, ya esto está, ¿cuándo acaba? ¿No? El mundo rechaza fervientemente las atrocidades en curso en Gaza, con manifestaciones masivas, ya no solo en los países del denominado sur global, sino en los propios países del norte global, en Estados Unidos, manifestaciones masivas, en las manifestaciones en Londres, más de 300.000 personas en la calle semana tras semana, a pesar de las prohibiciones, mismo aquí en Alemania, manifestaciones masivas en favor de la paz, de condena a las atrocidades, como por ejemplo el ataque al hospital Al-Shifa en Gaza. Em, a mediano plazo, esto para Israel representa un pésimo negocio, porque la imagen internacional y cualquier simpatía ganada por el Estado de Israel a partir del Holocausto y de todas las barbaridades sufridas por el pueblo judío, bueno, ese capital político lo está abandonando aceleradamente debido a estas barbaridades con imágenes de niños muertos día a día, sin siquiera un objetivo claro y sin siquiera perspectivas de victoria, porque a pesar de que las Fuerzas Armadas israelíes puedan conquistar una victoria militar y generar la muerte de la mayoría o de incluso de todos los militantes de Hamas, como recordaba Elon Musk el otro día, y de ahí las reacciones negativas contra su persona, por cada militante de Hamas muerto, ¿cuántos militantes de Hamas está generando Israel con estos ataques indiscriminados? Cuando uno genera muerte, desolación, bueno, aparece mucho más gente dispuesta a participar en un grupo terrorista como Hamas, el cual comete atentados contra población civil, condenables desde todo punto de vista, pero claro, cuando uno aparece lleno de odio y desesperación y dolor, bueno, en todas las intervenciones israelíes en Gaza contra Hamas, Hamas reapareció más fuerte que antes. Con lo cual solamente aparece como solución posible el establecimiento de un Estado palestino y la comunidad internacional, incluso formalmente los Estados Unidos también, realizan un llamado a esta política de dos estados. ¿Quién la rechaza? La rechaza el gobierno de Netanyahu y esto representó la excusa perfecta, este ataque de Hamas, por cierto, patrocinado Hamas por el propio gobierno de Netanyahu, representó la excusa perfecta para un nuevo golpe a la solución de los dos estados. Pero por eso, para Israel y para los propios israelíes, esta política del gobierno de Netanyahu representa una política muy mala porque genera la destrucción de su imagen pública, la destrucción de su capital político y también víctimas, porque recordemos los 1.400 muertos también de Israel, sin ningún acompañamiento del gobierno del ultraderechista de Netanyahu. Pero bueno, esa es la situación y es una situación mala para todos, mala por sobre todas las cosas para los palestinos, los gazatíes y los niños muertos por esta masacre, pero a largo plazo también mala para el futuro de Israel como Estado, ¿sí? Bueno, todo esto una vez más lo contextualizo en el colapso de ese viejo orden en el cual podían lo que querían como querían, Estados Unidos a la cabeza y uno de sus aliados, Israel también en los últimos años, por lo menos desde el abandono de la última iniciativa de paz y de la última iniciativa de dos estados. Recordemos el destino del último promotor, el último premier israelí, promotor de la resolución del conflicto israelí-palestino con el establecimiento de un Estado palestino, el señor Isaac Rabin, asesinado por un ultranacionalista israelí. ¿Sí? Bueno, esa es la triste situación y eso el pésimo negocio, incluso para los detentores de este poder, ahora iracundo, visceral y sanguinario, pero si uno delibera sobre las perspectivas a futuro, bueno, también incluso un muy mal negocio para la población civil
la población civil israelí. Y cuidado con que en el futuro algún loco, como ya tantas otras veces, no comience o no perpetre un atentado terrorista contra judíos en cualquier otro lugar del mundo. Yo como argentino recuerdo perfectamente los atentados perpetrados en los años 90 contra la Embajada de Israel y contra la Mutual judía, ni siquiera israelí, judía en Argentina. Bueno, claro, cuando uno genera monstruos, bueno, después aparecen esas cosas, terribles, condenables, pero entendibles no la palabra, pero esperables en ese contexto, ¿sí? Es un proceso que se va a presentar en tanto que sigamos apostando por la violencia. Bueno, aquí estamos, es un tema que vamos a seguir debatiendo, analizando aquí en Prensa Alternativa. Nos ha acompañado Ezequiel Vistoletti, doctor en Relaciones Internacionales, maestro universitario y que además es un exitosísimo youtuber ya que está teniendo un crecimiento exponencial en su canal de YouTube. Tienen que visitarlo, Demoliendo Mitos de la Política. Ezequiel, muchas gracias. Jota, un placer como siempre. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tuparanchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.